Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en la lectura de la Biblia. Vamos a leer la lectura correspondiente al 30 de mayo. Tenemos el capítulo 32. Capítulo 33. Son dos capítulos muy cortitos. Vamos a leer ahorita el capítulo 32 y estamos utilizando la nueva versión internacional. Vamos a comenzar. Capítulo 32. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atraviesa la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Sennacherib, que en ese momento se hallaba en Laquis con todo su ejército, envió a sus oficiales para que les dijeran a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías, no le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Dios de Israel, al Señor Dios de Israel, en esos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib les gritaron a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad, y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Por ese motivo, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que le exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria.
y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo y vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo sus hazañas, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Muy bien, vamos a las preguntas de repaso de este capítulo 32. Dice, ¿por qué Ezequías bloqueó las fuentes y el arroyo que fluía a través de la tierra? La respuesta está en el versículo del 1 al 4. ¿Quién estaba con Judá para ayudar a combatir sus batallas? Versículo 8. ¿Quién envió mensajeros a Judá diciéndoles que no confiaban en lo que Ezequías dijo? Versículos del 9 al 19. ¿Qué envió el Señor en respuesta a la oración de Ezequías e Isaías? La respuesta está en el versículo del 20 al 22. Muy bien, con esto terminamos la lectura del día de hoy, 30 de mayo.